Biografía de Leonardo da Vinci. Nombre: Leonardo di Serpiero da Vinci. Nació el 15 de abril de 1452. Falleció el 2 de mayo de 1519 a los 67 años. Ocupación: arquitecto, escultor, médico, ingeniero, inventor y pintor. Nacionalidad: italiana. Padres: Piero Frosini di Antonio y Caterine, en la época del Renacimiento. Leonardo di Serpiero da Vinci, o como mayormente conocido, Leonardo da Vinci, fue un exponente del Renacimiento. Este hombre, de personalidad inalcanzable, curiosa y apasionada, dio lugar a la evolución de la ciencia y el arte. Se destacó como pintor, escultor, arquitecto, ingeniero, científico y matemático. Su innovación en el campo de la pintura, sus investigaciones en las áreas de anatomía, óptica e hidráulica, fue el preludio de muchos avances de la ciencia moderna. Nace el 15 de abril de 1452 en un pueblo llamado Vinci, localidad italiana de la provincia de Florencia, perteneciente a la región de Toscana. Fue hijo ilegítimo, fruto de la relación extramatrimonial de su padre, un acaudalado notario florentino con una campesina, de nombre Caterina. Sus padres biológicos nunca se casan entre sí. Leonardo crece bajo el cuidado de su padre y sus madrastras. Fue hijo único hasta los 25 años cuando nace su primer hermanastro. Durante su infancia, al no ser hijo legítimo, no pudo acceder a la universidad y se hizo autodidacta. Este hecho marcó considerablemente su carácter. Al no ser un hijo legítimo, no podía acceder a la fortuna y profesión de su padre como notario. Entonces su padre se dio cuenta que era un chico con mucho talento. Sabía dibujar, sabía construir cosas. Es probable que fuera ambidiestro. Así que cuando se dieron cuenta que le interesaba el arte, su padre lo animó a que siguiera por ese camino. Leonardo se siente fascinado por la naturaleza, el agua, las plantas, los animales. Todo despierta su curiosidad. Muchos años después, Leonardo cita que la naturaleza es la mejor maestra. Es más noble pintar las cosas de la naturaleza porque son imágenes reales que imitar lo que dice con palabras, porque las palabras son obra del hombre. En su juventud ingresó al taller como aprendiz de Andrea del Verrocchio, en Florencia, con el fin de pulir su talento y formarse como artista. En ese momento de su vida fue muy importante porque en el taller de Verrocchio sintió que es una verdadera universidad del arte, donde aprende a dibujar, a pintar, a trabajar el bronce, a crear muebles y banderines para los desfiles, habilidades todas necesarias para convertirse en un artista profesional. Leonardo puede ver muchos trabajos excepcionales en el taller de Verrocchio. Una de las cosas más interesantes que observó fue la colocación de una bola de bronce en la cúpula de la Catedral de Florencia, una verdadera obra de arte de ingeniería, el cual causa un gran efecto en su vida, ya que a partir de ahí le interesan los retos técnicos como los artísticos. Con estos descubrimientos pudo tener contacto con la familia Medici, en especial con Lorenzo de Medici, llamado Lorenzo el Magnífico.
Fue un hombre que con su mecenazgo apoyó a Leonardo da Vinci en su desarrollo como artista. En 1472, a la edad de 20 años, completa su aprendizaje con Verrocchio y se registra en el Sindicato de Pintores de la ciudad, un paso necesario para convertirse en el artista profesional. Estando en el taller de Verrocchio, completa su primera obra importante, ya que le solicitan pintar un ángel en la obra del bautismo de Cristo de Verrocchio, y es la contribución de Leonardo la que más destaca en el cuadro. Por primera vez en la historia de la pintura, Leonardo representa una figura que se gira hacia el espectador. Eso fue una revolución en el arte, porque en ese entonces todas las figuras se representaban frontalmente de forma estética, arcaica y medieval. Con este gesto, Leonardo introduce el movimiento en las pinturas. Verrocchio, al ver esta representación, expresa: «Hay alguien mejor que yo». Cuenta la leyenda que desde entonces Verrocchio no volvió a pintar, indignado porque un muchacho supiera más que él, y a decir verdad, el alumno superó al maestro en muy poco tiempo. Para 1476, a la edad de 24 años, la gente lo dejó de considerar un hijo ilegítimo de un notario y pasó a ser un gran artista legítimo. Es un prominente artista florentino a la altura de Botticelli, Giraldao y Rafael. Leonardo empezó a labrar su nombre como pintor y empieza a pensar cómo utilizar sus talentos para lograr el éxito. Para este momento, Leonardo ha terminado varios cuadros notables, entre ellos La Anunciación y el retrato de Ginebra de Vinci. Leonardo escribía todas las ideas que se le ocurrían, leía o escuchaba en las calles, o cuando estaba con sus amigos. A veces es bastante difícil decir si fueron ideas suyas o citas que estaba transcribiendo. En la actualidad, sus legendarios cuadernos están reunidos en lo que se conocen como sus códices. Al final de su vida escribió unos 20 volúmenes, cada uno con cientos de páginas. Los cuadernos son fragmentarios y contradictorios, ya que mezcla todo tipo de materiales y tema, muy distintos unos de otros, a veces hasta en la misma página, y constituye la antítesis total de los apuntes que tomaban los estudiantes aplicados en clase. Un detalle sorprendente de los cuadernos es la extraña letra de Leonardo. Casi todas las palabras están escritas al revés, es decir, de derecha a izquierda. Esta es la forma que tiene Leonardo en encriptar sus notas, para protegerlas del plagio, como se cita en la novela El Código de Da Vinci. Esto podría haberse generado porque nunca tuvo un profesor de primaria diciéndole cómo tenía que escribir. Pero la violencia no tarda en adueñarse de Florencia. Un sangriento golpe de estado es planeado por el Papa y un colaborador. Amenazan con derribar a los Medici. Cuando el golpe de estado fracasa, el Papa ordena tomar Florencia por las armas. Hecho que desata la imaginación de Leonardo y empieza a fabricar todo tipo de armas, escaleras y artefactos para defender las murallas de la ciudad, y con esto descubre la ingeniería militar, algo que le fascinó durante el resto de su vida. Años después, en 1482, Da Vinci se traslada a Milán con el fin de buscar el patrocinio y mecenazgo del duque Ludovico Sforza, quien invertía cantidades importantes de dinero de los tributos a embellecer la ciudad con las obras suntuarias y fortificaciones.
Uno de sus inventos se adelantó cientos años a su tiempo. Inspirado en el caparazón de la tortuga, diseña el antecedente del tanque moderno. Entre sus diferentes diseños militares, destacan salvajes máquinas de muerte, pensadas para diezmar las filas enemigas, pero no son armas prácticas, sino armas de terror. La amenaza de la guerra hizo que Leonardo siguiera experimentando con armas de guerra y diseñó un puente movible que podría derrumbarse, una ametralladora, un lanzallamas, traje de buzo con sistema de respiración para la guerra submarina, pero su fascinación fue que el hombre volara. Por lo que centró su ser en ver volar a las aves y tratar de descifrar y explicar el vuelo. Así, diseñó un aparato para que el hombre pudiera volar. Se cree que muchos de sus inventos los practicó con sus ayudantes. Los ataba para ejercer el vuelo mediante el movimiento de los brazos y piernas. Hasta que inventó lo que se conoció como el tornillo aéreo o también el llamado helicóptero de Leonardo. Este diseño no fue tan práctico por el tamaño y el peso. Siguió experimentando, por lo que estudió a los murciélagos y pensó que lo mejor sería planear con la fuerza del aire, hasta diseñar el ornitóptero, invento que tampoco funcionó. Ludovico Sforza lo acepta en su corte y pasa 17 años como pintor e ingeniero militar. Sus proyectos fueron densos y abarcaron desde la mecánica y la hidráulica hasta la pintura y escultura. En lo concerniente a la pintura, Ludovico Sforza le solicita que en su iglesia pintara un mural llamado La Última Cena de Cristo con sus apóstoles. Pasaron muchos años antes de que esto concluyera. Esta fue la obra maestra, ya que logró captar en cada apóstol la expresión de sorpresa y enojo cuando Dios dijo que uno de ellos lo traicionaría. De acuerdo con algunos investigadores, Leonardo habría reflejado en el fresco de la Última Cena su concepción filosófica sobre la llamada tríada platónica, muy valorada en aquellos años. La tríada platónica estaría conformada por los valores de la verdad, la bondad y la belleza, siguiendo la línea académica platónica. En 1483 es contratado por la Hermandad de la Inmaculada Concepción para ejecutar una pintura para la iglesia de San Francisco. Leonardo inició la realización de lo que sería la celebrísima Virgen de las Rocas, cuyo resultado no estaría a los 8 meses que marcaba el acuerdo, sino muchos años después. En las dos versiones se habla de una revolución estética por la estructura triangular de la obra, la elegancia de las figuras y el apropiado uso de la famosa técnica del esfumato para exclamar el sentido visionario de la escena. Para el año 1503, de regreso a Florencia, retoma los pinceles y empieza un retrato. De este cuadro acabará siendo su obra maestra, la mítica Gioconda. Esta obra fue famosa desde el momento de su creación porque se convirtió en el modelo de retrato y tuvo un influjo sorprendente en el mundo de la pintura porque captó como detalle la figura humana y elevó al hombre como una especie de majestad. Como personaje o como cuadro, la mítica Gioconda ha dado vida a infinidad de historias y libros. Esta obra fue vendida a Francia al rey Francisco I. Con el fin de extender sus conocimientos, en el año 1507 inicia su trabajo científico sobre la anatomía del cuerpo humano. En sus libros indica que para poder representar el cuerpo humano tenía que entenderlo, por lo que consiguió cadáveres para estudiarlos de dentro hacia afuera. Al no ser religioso, no le causa problema trabajar con cadáveres, con el fin de poder dibujar sistemáticamente los detalles del cuerpo humano.
Su curiosidad hace que visite a un hombre mayor en el hospital. Al morir, fue Leonardo quien determinó la causa de la muerte, y fue el primer caso documentado de arteriosclerosis, endurecimiento de las arterias. Esto lo pudo determinar al comparar el sistema circulatorio del anciano con la de un niño. Sus estudios anatómicos son sorprendentemente precisos, los cuales dieron paso a la medicina moderna. Años más tarde sufrió una afectación en sus manos debido a una parálisis a partir de 1517. Su salud continuó decayendo. Para fallecer el 2 de mayo de 1519 murió en Cloc, Francia. Su vida y obra tiene como soporte una profunda conexión con la naturaleza, su curiosidad y voluntad por comprender la complejidad de la vida en todas sus formas. Su testamento transfería a su alumno Francesco Melzi todos sus libros, dibujos y manuscritos que el discípulo se encargó de retornar a Italia. De su producción artística se destacan las siguientes obras. Sin duda, la más célebre de sus obras es la Mona Lisa, o como se le conoce, la Gioconda, retrato que tuvo al parecer como modelo a Lisa Gherardini, esposa de Francisco Giocondo. El truco del espejo. Para evitar que sus obras fueran plagiadas, Leonardo practicó en sus escritos un truco protector. Comenzó a redactarlos de derecha a izquierda, lo que se conoce como caligrafía inversa. La única forma de descifrarlos era haciendo uso de un espejo.